Así suenan las fallas en tu moto. Guarda este video. 1. Válvulas descalibradas. 2. La biela. 3. El pistón. 4. Los rodamientos. Y 5. El embrague. Comenta cuál de estos ruidos escuchas en tu moto para ayudarnos entre todos. Y si quieres aprender a cuidar tu moto, no esperes más y únete a nuestro curso completo en el enlace de nuestro perfil. ¿Sabías cuáles son los colores de los cables en las motos chinas? Guarda este video para que no se te olvide. En la parte posterior de la moto, todos los cables verdes son tierra o negativo. El cable naranja y el azul son para las direccionales. El cable café es para los cuartitos o positivo de las luces de posición. Y el cable amarillo con verde es para el stop. ¿Viste que solo un poco del sistema eléctrico básico te puede ahorrar ir al taller? Los cambios del motor de tu motocicleta están duros, papi. Acá le vamos a dar solución a este problema. Fíjense que estos cambios estaban tan duros que no entraban absolutamente ni uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar lo que es la tapa clutch para empezar a desmontar todo lo que es el sistema de embrague. Y fíjense, esto es lo que hay que reemplazar. Vean cómo se encuentra y la nueva, vean cómo es que suele venir. Entonces vamos a reemplazar lo que es la estrella selectora, vamos a reemplazar lo que es la leva con su rodachino, con su pequeño rodamiento, para que los cambios de esta motocicleta queden suavecitos. Fíjense en cómo suele venir la diferencia entre los dos componentes. Hay uno dañado, desgastado, que por eso es que los cambios se ponen duros. Vamos a instalar lo que es la estrella selectora nueva. Fíjense en que esto lleva un pin en el fondo y va encajado en lo que es el orificio de la estrella selectora, así de esta manera, para que tengan en cuenta que si tienen los cambios duros de lo que viene siendo el motor de sus motocicletas, simplemente chequemos esta parte. No solamente cambiemos lo que son los discos del clutch, sino también tengamos en cuenta lo que viene siendo esta leva, porque suele dañarse y esto ocasiona de que los cambios del motor de nuestras motocicletas se pongan duros. Recuerden también compartir, comentar y dejarse su buen like. Y recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a sus motocicletas, simplemente me dejan un comentario con la marca y modelo y yo se las voy a estar aclarando la duda que tengan. Fíjense en que acá ya instalamos lo que es la estrella selectora de cambios y estamos poniendo a prueba lo que viene siendo cambio por cambio. Recuerden compartir, comentar y dejarse su buen like si te gusta el contenido que he estado realizando para ustedes. Y para que los cambios de nuestra motocicleta queden suavecitos, simplemente reemplazamos la estrella selectora y reemplazamos lo que fue la leva que lleva acá. Fíjense en cómo se encontraba esta leva, bastante deteriorada. Recuerden siempre compartir, comentar y dejarse su buen like si te gustan estos detalles que les estoy mostrando acá. ¿Cómo lavar el carburador de tu moto? Comenzamos quitando tornillería. Retiramos carburador. Quitamos O-rings para que no se dañen con el Carbu Clean. Lavamos por fuera muy bien y sopleteamos. Quitamos tornillos. Abrimos y retiramos el otro empaque. Limpiamos muy bien todo. Retiramos flotador y lavamos muy bien las espreas de alta y baja. Regulamos la mezcla estequiométrica, apretamos hasta fondo y aflojamos 2 vueltas y media. Colocamos espreas y flotador nuevamente y listo a quemar llanta. Si el carburador de tu motocicleta está igual de sucio que el mío, aquí te enseño el paso a paso para darle mantenimiento y que recuperes nuevamente la potencia de tu motocicleta. Como primer paso vamos a cerrar la llave de paso de combustible para retirar la manguera que suministra la gasolina al carburador. Esta manguera debemos retirarla antes de desmontar el carburador para no dañarla por no hacerlo antes. Luego retiraremos el plástico de la parte derecha de la motocicleta, ya que esto nos facilitará el desmontaje del carburador. Después, con una llave número 10 aflojaremos las tuercas que sujetan el carburador. Recuerda retirar la tuerca del lado posterior, ya que el carburador está sujeto por 2 tuercas. Luego retiraremos esta base del cable de alta que va hacia la bujía. Debemos despejar todo lo que obstruya el desmontaje del carburador. Ahora con un destornillador de cruz o estrella, aflojaremos la abrazadera del ducto de aire del carburador. Este ducto o manguera viene directo de la caja del filtro de aire. No necesariamente necesita sacar la abrazadera. Solo con que quede floja será más que suficiente. Como siguiente paso, será retirar el cable del acelerador. Simplemente afloja la tapa superior. Si de casualidad se te dificulta sacarla con la mano, primero afloja
afloja la tapa con un playo o alicate, para así empezar a girar la tapa y retirar el émbolo y los demás componentes de esta parte. Ojo aquí, retira este conjunto con mucho cuidado, ya que si llegas a doblar o golpear la aguja del carburador muy posiblemente tendrás problemas para encender correctamente la motocicleta, así que saca esto con mucho cuidado. Una vez retirado todo y el carburador esté libre, empieza haciendo fuerza y jalando la manguera de la caja del filtro de aire, o con un poco de cuidado puedes hacer para un lado la manguera, para que el carburador tenga espacio libre e irlo sacando poco a poco hacia atrás, de igual manera con paciencia y de a poco el carburador saldrá de la motocicleta. Luego con un destornillador plano afloja el tornillo de desfogue que se encuentra en la parte de abajo para sacar toda la gasolina que se encuentra en la cuba. Recuerda recoger esta gasolina en un recipiente para no ensuciar el lugar donde estamos trabajando. Y si eres observador notaste que la gasolina que salió de la cuba tenía suciedad, esta suciedad son partículas de óxido y residuos del tanque, que con el tiempo se acumulan y llegan al sistema de inyección, en este caso al carburador, provocando las fallas, tirones y notable pérdida de eficiencia al conducir a altas revoluciones en la motocicleta. Ahora antes de empezar a limpiar el carburador retira este o-ring o sello de goma, dale una revisada. Este o-ring debe estar en buenas condiciones, debe tener flexibilidad y no estar trizado, partido o cristalizado, ya que este o-ring sella el carburador y la pipeta o múltiple de admisión de la moto, así evitando entradas falsas de aire. Si aún sirve, guárdalo para usarlo cuando montemos nuevamente el carburador. Ahora con un poco de gasolina nueva y limpia, vamos a empezar a tallar y limpiar toda la suciedad externa del carburador. Esto con el fin de evitar que esa suciedad sea un problema más adelante cuando abramos y limpiemos las partes internas del carburador. Una vez el carburador esté relativamente limpio por fuera, identificamos los 3 tornillos de la cuba. Estos 3 tornillos lo retiraremos con un destornillador de cruz. Afloja todos para poder retirar la cuba, para así tener el acceso a las partes internas del carburador. Como siguiente paso, levantamos la cuba y es aquí donde observamos el problema: óxido y residuos del tanque que a través del tiempo se filtran y pasan al sistema del carburador, provocando fallas directas como pérdida de potencia, sensación de respuesta tardía al acelerador, sobre todo al ir a altas revoluciones, ya que por la suciedad los chicleres se tapan y no suministran correctamente el combustible para que la motocicleta funcione de manera óptima. Retira este empaque de la cuba, revísalo al igual que no se encuentre agrietado o cristalizado. Si está en buen estado se puede seguir usando, caso contrario sustitúyelo por uno nuevo. Ahora con un pequeño objeto delgado introdúcelo por un lado para mover el pasador del flotador, jálalo y retíralo. Ahora saca el flotador y además no olvides de retirar la pequeña aguja que controla la entrada de combustible. Luego retiraremos los chicleres. Aquí te recomiendo usar una pequeña copa o dado de la medida del chicler principal. Pero si no tienes esta herramienta lo puedes hacer con un alicate, eso sí, hazlo con precaución. Afloja de a poco y cuando salga vamos a observar el verdadero problema: un chicler sucio y obvio, obstruido por la suciedad y óxido que se filtró a través de tiempo. Después, con un destornillador plano retiramos el chicler de baja que al igual se encuentra relativamente sucio. En este punto te recomiendo no retirar el tornillo de mezcla ni el tornillo del ralentí, ya que están ajustados correctamente y si los retiras y no sabes el ajuste o vueltas correctas, la carburación no será la correcta y la moto no se mantendrá en mínimo o simplemente no encenderá adecuadamente. Ahora, recuerda cambiar la gasolina que anteriormente limpiamos el exterior del carburador y con gasolina limpia procederemos a limpiar la parte interna del carburador. Con una pequeña brocha, friega, talla y limpia toda la suciedad pegada al carburador, trata de que todo quede lo más limpio que puedas, además de usar gasolina apoya la limpieza con un limpia carburador. Esto lo hará más fácil. Pulveriza los conductos de los chicleres, trata de que toda esa suciedad pegada salga, y así con una limpieza profunda y con paciencia observaremos la diferencia de lo que era al principio. Nuevamente usa un poco más de gasolina limpia para limpiar todos los componentes internos que retiramos del carburador. Empezamos limpiando esta pequeña aguja del flotador. Recuerda, esta pequeña aguja es como una válvula que al bajar y subir con el flotador cierra y abre para que el combustible entre a la cuba. Luego limpiamos el flotador, tratando de no forzar nada, frota todas sus partes, hazlo con precaución para que cada parte de esta pieza quede limpia. Ahora seguimos con los chicleres, toma el limpia carburador, coloca su sorbete sobre el conducto y pulveriza el líquido haciendo que salga la suciedad interna. Luego con el dedo tapa la otra parte del conducto y pulveriza el líquido, haciendo que los ductos más pequeños del chicler eliminen pequeñas partículas de suciedad. Repite lo mismo con el chicler de baja, pulveriza el líquido de limpia carburador para eliminar la suciedad de su interior. Además no nos olvidemos de la cuba, coloca un poco de limpia carburador en esa suciedad y empieza a limpiar, friega toda esa suciedad y usa limpia carburador para dejarlo impecable, así dejándolo mucho mejor de lo que se veía. Una vez todo esté limpio, empezamos con el armado, toma el chicler de baja, ajustalo con la mano, luego con un desarmador plano, asegúrate de ajustarlo solo hasta el tope sin forzar, ya que podrías dañar la rosca. Sigue con el chicler de alta, colócalo y ajustalo con la mano. Luego de llegar al tope simplemente usa el alicate para darle un pequeño ajuste que servirá para fijarlo y no se mueva con las vibraciones naturales del carburador. Continuamos con el flotador, toma la aguja del flotador,
colócala en la pequeña base del centro y ponla en el carburador, y coloca su pasador, y listo. Así tendremos instalado correctamente el flotador y chicleres en el carburador. Ahora coloca el sello o junta de la cuba, hazlo con paciencia ya que esta deberá quedar correctamente en su canal, ya que si queda mal puesta o no asienta correctamente podría haber pequeñas fugas de gasolina. Coloca la cuba en el carburador y pon sus tornillos, ajusta uno por uno solo hasta el tope, además asegurándote de que no quede mal sellado o con cierto desperfecto, ya que el sello o junta de la cuba suele moverse o ciertas veces queda un poco levantado. Pero por lo demás este será el último paso para dejar listo el carburador para volver a instalarlo en la motocicleta. Antes de colocar el carburador, recuerda colocar el sello de goma que sella la pipeta con el carburador. Ahora sí, vamos a instalar el carburador en la motocicleta. Al igual como lo sacamos, haremos un poco de fuerza para mover la manguera de la caja del filtro y empezar a colocar el carburador de a poco. Luego con cuidado colocaremos la manguera en la entrada de aire del carburador. Trata de que quede bien instalado para que probablemente no haya problemas más adelante. Ajusta la abrazadera con el desarmador de cruz, solo hasta sentir que la abrazadera fija y sostiene correctamente la manguera con el carburador. Coloca esa pequeña base del cable de la bujía, luego la tuerca y ajusta con la mano, después usa la llave 10 para ajustar solo hasta llegar al tope. No olvides de colocar la tuerca del otro lado. Recuerda que son dos tuercas que sujetan el carburador. Bien, ahora es turno de colocar el cable del acelerador y el émbolo del carburador. Aquí hay un pequeño detalle, el émbolo tiene dos ranuras o muescas, una pequeña y una más grande. La pequeña ranura va en dirección o del mismo lado del tornillo de ralentí, ya que si lo colocas al revés la moto se te queda acelerada. Una vez colocado ajústalo con la mano hasta llegar al tope, y para asegurarlo dale un pequeño ajuste con un alicate solo para fijarlo. Además no te olvides de conectar la manguera que suministra el combustible al carburador, y de abrir la llave de paso de gasolina. Y listo, siguiendo estos sencillos pasos para darle mantenimiento al carburador y limpiar toda esa suciedad acumulada por meses, verás que la potencia de la moto vuelve a sentirse nuevamente y la eficiencia y consumo volverán a ser los correctos. Antes de terminar, quiero darte un pequeño consejo. Si ya revisaste y verificaste que la bujía, el filtro de aire, el filtro de combustible, la bobina de alta y los demás componentes relacionados se encuentran en buen estado, pero la moto sigue con pérdida de potencia, mala respuesta al acelerador o un consumo de combustible elevado, recién ahí es recomendable desmontar y limpiar el carburador. No es necesario abrir el carburador por cualquier falla. Lo ideal es darle mantenimiento de forma preventiva cada cierto tiempo o cuando realmente presente síntomas de suciedad. Si la motocicleta lleva mucho tiempo sin mantenimiento y presenta estos problemas, una limpieza profunda del carburador suele ser una de las mejores soluciones para recuperar su funcionamiento. Ten cuidado si tu moto tiene este juego excesivo y ruido en la dirección. En este video te enseño a solucionarlo, ya que es muy peligroso manejar así. La causa es por las tazas de dirección dañadas. Para poder cambiarlas, aflojamos y retiramos los dos tornillos de las barras de amortiguador. Aflojamos y retiramos la tuerca central de la dirección. Ahora jalamos el manubrio para poder retirarlo. Aflojamos la siguiente tuerca y la retiramos. Quitamos los valeros dañados. Jalamos barras hacia abajo y retiramos todo completo con precaución. Retiramos los otros valeros de dirección. Ahora tenemos que retirar la taza del valero que va dentro de la siguiente manera. Con la ayuda de un tubo golpeamos desde la parte de arriba para poder retirarlo. Y de igual manera retiramos la taza del otro valero de arriba. Limpiamos muy bien antes de instalar los nuevos valeros. Colocamos los valeros de la siguiente manera. Primero colocamos la taza del valero. Luego colocamos una madera para poder golpear y meter la taza del valero sin dañarla. Con la ayuda de la taza vieja terminamos de introducir la taza nueva de la siguiente manera. Retiramos la taza vieja con la que introducimos la nueva. Para poder introducir la taza del valero de abajo utilizamos la misma técnica. Ahora colocamos el valero nuevo y aplicamos grasa para valeros. Volvemos a colocar el yugo en su posición. De igual manera, en la parte de arriba colocamos grasa en la taza y en el valero. Colocamos la tuerca y con la ayuda de un desarmador apretamos sin mucha fuerza para evitar que la dirección quede dura. Colocamos nuevamente el manubrio. Colocamos nuevamente sus tornillos y apretamos muy bien. Colocamos la tuerca central y de igual manera apretamos muy bien. Y listo, de esta manera eliminamos el juego excesivo de la dirección.
¿Sabes realmente para qué sirve el ahogador de tu moto? Su función es enriquecer la mezcla de gasolina cuando el motor está frío, facilitando el arranque. Arriba trabaja al máximo, en medio reduce su efecto mientras el motor se calienta y abajo queda completamente desactivado. Una vez que el motor tomó temperatura, siempre debe quedar abajo. ¿Cómo saber si mi moto necesita cambio de kit de arrastre? Haremos una inspección visual buscando anomalías como dientes desgastados, tensión irregular en la cadena o al escuchar tronidos al avanzar. Si existe alguno de estos síntomas o ha recorrido más de 15.000 kilómetros después del último cambio, te recomiendo reemplazarlo. Te podrás guiar de este video, espero te ayude. Estas son las piezas que reemplazaremos. En este punto es importante doblar de esas láminas a cada tuerca y si es posible colocar un poco de Loctite, ya que en ocasiones se llegan a aflojar. Una buena limpieza al área para que se vea bonito. Enjuagamos solo con agua y jabón, recomendable no usar gasolina, ya que puede dañar el retén. El seguro debe de ir en esta posición, es importante colocarlo así, de lo contrario puede llegar a salirse con la velocidad y provocar más problemas. Ahora ajustaremos y alinearemos la cadena, ocupando el dado 13 milímetros y una matraca. Lo hacemos gradualmente de ambos lados para no pasarse y que quede derechita. La holgura recomendada es de aproximadamente 2 a 3 centímetros. Apretamos todas las tuercas después de ajustar la cadena. Primero la del eje y después las de los ajustadores.
Ajustamos el freno si en tu caso, al recorrer hacia adelante la llanta, quedó desajustado. Por último, una limpiadita a la tapa, la colocamos y listo. Otro cliente satisfecho. Ahí quedó lista para rodar. Sígueme y deja tu like.